cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ¿qué? De ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que tú ministres nuestras vidas, alma, mente y corazón, eches quebrantando, Señor, todo aquello, Señor, que no es tuyo, Padre, Señor. Derribamos y atamos todo espíritu de confusión, idolatría, todo espíritu de sectismo y religiosidad, Padre, lo derribamos. Padre, creemos, Señor, Padre, que eres tú obrando en este momento, eres quebrantando toda fuerza de las tinieblas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Fíjese bien, hermano, porque la palabra de Dios nos habla de dones. Y quiero que usted vea el verso 1 que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando hablamos ahí, esa palabra dones, esa palabra que está ahí, dones, es el vocablo griego charis o charis, así como suena, ¿sí? Y está en relación a todos los dones que pudiesen haber, ¿sí? O a la gracia de Dios operando en los hombres, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos adelante, dice: ¿sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos? Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, ¿a quién? A Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice: ahora bien, hay diversidad, ¿de qué dice ahí, hermanos? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Esos dones que se presentan ahí son los dones que usted ve en el verso 7, dice ahí: pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro, dice, ¿cómo dice? Fe, dice, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Note usted lo que dice el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, como dice ahí, en particular, como Él quiere. Amén. Amén. Fíjese, yo quiero que usted vea que hay 9 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Mucho se ha hablado en esta relación. Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos qué es lo que hay y por qué a raíz, ¿verdad?, del año 300, ¿verdad?, todo esto se fue menguando en nuestras vidas como cristianos. Cuando usted llega a la iglesia, a veces ya no se oye hablar de dones, a veces dicen que están recibiendo de Dios y es puramente su emoción, o puede ser hasta un espíritu de adivinación operando, pero muchas veces no es el Espíritu Santo el que les está hablando. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos y los momentos y el mover de Dios y de su Espíritu Santo en la iglesia. ¿Sí, hermano? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de dones o cuando nosotros decimos: Dios me dijo, Dios me habló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar conscientes, ¿sí?, de nuestras vidas en Cristo. Ahora, a todo esto, hermano, yo quiero que usted vea que cada uno, sin excepción de los que están aquí sentados, la Biblia dice que Dios le dio un don. ¿Sí o no? Eso lo dice, fíjese bien. Ahí lo dice la Escritura, ¿sí? Dice verso 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Sí, hermanos? Sí. Y fíjense bien el verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como quiere. Hace muchos años o años atrás, hermanos, sí, a partir del año 300, todo lo que fue la vida del Espíritu, los dones fueron menguando, ¿sí? Llegó el momento, hermanos, en que se perdió lo que es la vida de los dones, porque llegaron a tener ciertas teorías, ¿verdad?, las cuales no eran correctas, ¿sí? Por ejemplo, Agustín el emperador, ¿verdad?, en el año 300 al 430, ¿verdad?, obviamente en el siglo V o en el siglo V,
¿sí? Dice que ellos no rechazaron lo milagroso, pero tampoco crearon un clima de fe, ¿sí, hermano? Las doctrinas bíblicas fueron exiliando todo lo que fueron los dones. Fue hasta el año 1900 que nosotros tuvimos la visitación, ¿sí?, del Espíritu Santo en Azusa, ¿verdad? En la calle de Azusa. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender ahí, en el año de 1900, vino nuevamente la visitación del Espíritu para dar auge y avivar los dones que habían menguado por la religiosidad que se habían adherido a la iglesia cristiana. Cuando usted está en una iglesia religiosa, ellos no van a creer, ¿sí?, en los dones, porque dicen que los dones son para el tiempo pasado. Pero déjeme decirles una cosa. Hebreos 13, verso 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que decide usted que el Dios, ¿verdad?, que vino hace 2000 años y caminó entre nosotros, hizo milagros, y ahora no puede hacer milagros, usted está minimizando realmente la persona de Dios. Y realmente es ahí donde nosotros tenemos que entender que el mover de los dones y todo el mover, ¿verdad?, que se fue perdiendo fue por la incredulidad en ellos. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia nunca lo anheló. La iglesia nunca lo buscó. Entonces empezaron a decir: yo siento, yo creo, yo pienso, pero nunca estuvieron en el secreto de Dios. Y es muy diferente estar en el secreto de Dios, estar en su presencia, a tener y adoptar cuestiones humanas. ¿Sí? Yo creo, yo pienso, yo digo, nunca lo tome usted como algo. Porque está diciendo: yo creo, yo pienso, yo digo. Y yo te digo, cuidado, porque no le está diciendo el espiritual. Es la persona. Usted note lo que sale de la boca. Y es ahí donde nosotros pesamos una realidad en Cristo. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, debemos entender, ¿sí?, que a principios del siglo XX, ¿sí, hermanos?, en el año de 1900, se empezó a hablar en nuevas lenguas, los cuales muchos decían que las lenguas ya habían cesado. Pero te tengo una noticia: si tú no hablas en lenguas, debes de anhelar hablar en lenguas y pedirlas al Espíritu. Quiero que vaya usted a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. ¿Sí, hermano? Fíjense bien. Hechos 2, verso 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vaya usted al verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál era el don del Espíritu Santo? Sino la llenura, ¿verdad? La promesa del Padre de que hablaría nuevas lenguas. Y dice que para cuantos todos llamare Dios, pueden tener y recibir las lenguas del Espíritu. Desafortunadamente, hermanos, a los tiempos donde nosotros estamos, ha habido realmente bastantes excesos, ¿verdad? Porque a veces piensan, escuchen, piensan que por hablar en lenguas usted ya está en el cielo. Y eso no es una realidad. El hecho de que tú hables en lenguas no quiere decir que tú te vas a ir al cielo, perdón. Porque tú puedes tener, y el Espíritu Santo te puede haber bautizado, escúchame, puede tener una investidura. Pero si usted habla en lenguas y vive una vida pagana, es decir, llena de pecado, de inmundicia, de perversión, de inmoralidad, eso no le garantiza el cielo. El testimonio del Espíritu va más allá. Y mi nuevo nacimiento da un fruto de que yo tengo a Jesús en mi corazón. Y que cuando yo soy sumergido en las aguas, yo salgo para vivir una vida para Cristo, crucificando día a día mi carne,
Y cuando viene la investidura del Espíritu de Dios, ¿sí?, en mi vida debe de haber una transformación. Porque si no, simplemente estoy viviendo una emoción. En Hechos 10, usted ve al centurión Cornelio, el cual le fue enviado un ángel para que le pudiese decir que mandara a traer a Pedro, el cual yacía en la casa de Simón el curtidor, ¿verdad? Y dice que él, estando en un éxtasis, el Señor le mostró un lienzo que bajaba con todos los animales, ¿sí?, y reptiles y todas las cosas. Y le dijo el Espíritu: mata y come. Y él le dijo: no, porque ninguna cosa he comido, ¿sí?, inmunda he comido. Ahora, cuando usted viene a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, dice que él, cuando llegó con el pueblo gentil, todos los que iban ellos se asombraron, porque cuando él estaba declarando la palabra, dice que el Espíritu de Dios posó en ellos y hablaron lenguas. Entonces yo quiero que usted vea que la iglesia de Cristo hoy en día se ha empezado a cerrar al don del Espíritu Santo o al bautismo de lenguas por los excesos. Lo que el enemigo ha querido traer a confundir a la iglesia, ¿sí?, haciéndoles creer, ¿sí?, que eso, hermano, es vital para su salvación. Déjenme decirle que lo más vital de su salvación es Cristo. Amén. Porque dice: todo aquel que creyere en su corazón y confesar, será que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo y creyere en su corazón será salvo. ¿Sí? La salvación, hermano, sí. Tú puedes tener un mover de dones, pero si esos dones tú los estás haciendo en la vanagloria de tu vida, la misma Escritura declara, dice: en aquel día me dirás: Señor, Señor, y yo te diré: apártate de mí, porque nunca te conocí. Porque tú nunca usaste los dones en la santidad y para la gloria de Dios. Usaste para tu vanagloria, para tu egoísmo. Y eso es manejar prácticamente un don avivado. Hay muchos que tienen dones avivados, que están detrás de los púlpitos, pero que no viven sumisión y sujeción a autoridades espirituales, que ni siquiera dan cuentas de lo que Dios está haciendo dentro de la iglesia. Y entonces es ahí, hermano, donde nosotros vemos que pueden ser carismas, porque dice la Escritura que el llamamiento y los dones son ¿qué? Irrevocables. A mí me dio mucho dolor hace una semana. Llegó un joven y me dice: usted es cristiano, ¿verdad? Dice: sí. Dice: ¿que usted ora? Yo digo: claro que oro. ¿Y cuánto me cobra por orar por mí? Hermanos, a mí me partió mi corazón de escuchar que un joven de 16 años necesitaba oraciones y decía que cuánto le cobraban. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿O qué es lo que estamos haciendo? No, yo no te cobro nada. La Escritura dice: dale gracias a lo que recibiste de gracia. ¿Cómo poder pedir algo o recibir algo por algo que nosotros no hacemos ni tenemos, sino que es Dios operando? Señor mío, ¿verdad? Que nos guarde, porque realmente hay muchos excesos que se han vivido en este tiempo, y por esos excesos ahora la iglesia ha estado más dividida, porque hay quienes nos dicen: no, las lenguas no existen, la sanidad tampoco. Y yo le podría decir que tanto las lenguas como la sanidad existen. Un servidor fue bautizado sin que le pusieran las manos por el Espíritu Santo. Y después de leer la palabra de Dios por segunda vez, completa, escuchen, todavía no sabía yo que tenía seguridad en mi salvación. Mi salvación. De un desahucio, en lo cual la ciencia decía que para mí no había cura. Creo en los milagros y sé que el Espíritu Santo sigue moviéndose y trayendo el don a aquellos que lo anhelan y lo desean con todo su corazón y con toda su alma. Porque las lenguas se reciben por fe. ¿Sí? Así como usted por fe cree que es algo, así por fe usted recibe la llenura del Espíritu Santo, creyendo en la promesa, creyendo en la investidura de Dios. ¿Sí? Ore lenguas y usted sigue diciendo: papi, papi chulo. Usted debe de creer las lenguas, debe de creer la investidura. Entonces, yo quiero que usted pueda ver que la Escritura dice que para todos, hermanos, es esta realidad. Ahora,
¿Qué ocurrió en el avivamiento de 1900? Número uno, hermano, hablaron otras lenguas. Esa fue la manifestación principal que hubo en la sucesión. De la llenura y la investidura, ¿sí?, del Espíritu Santo con la señal de hablar nuevas lenguas. Entonces, el Señor trajo nuevamente a despertar y a renovar la vida de la iglesia, trayendo un mover. Desafortunadamente se llevó muchos excesos y por eso ahora en día hay tanta lucha diciendo que las lenguas no son para ahorita, que son simplemente idiomas. Pero no, las lenguas existen como tal. ¿Qué fue otra de las situaciones que se movió en Azusa? La interpretación de lenguas. ¿Sí, hermano? En ese avivamiento también empezó a haber la profecía, empezó a despertar el don de fe en los hombres, porque empezaron a salir a todo el mundo. De ese avivamiento salieron a todo el mundo a predicar el evangelio, sin excepción alguna. Sí, hermanos, aún a lugares muy remotos. Usted puede ver un testimonio por ahí, hay un testimonio ya en video que se llama Más allá de la siguiente montaña. Y realmente, hermanos, sí, es importante que nosotros entendamos que nuestra vida como cristianos, ¿verdad?, se empezó a manifestar en una manera muy diferente. Nosotros ahora despertamos en Cristo. Ya no podemos estar ciegos, porque también en la visitación del 1900 se despertó la sanidad y los milagros. En ese lugar oraban por personas que les hacía falta un dedo. ¿Y qué creen que ocurría? Les crecía. Oraban por personas que no tenían un ojo y oraban y les crecía el ojo. Eso era algo milagroso. ¿Y saben por qué se empezó a menguar esa realidad? Porque la gente o los cristianos se empezaron a enterar de la incredulidad y empezaron a decir: eso es del diablo. Cuidado. Nuevamente yo le vuelvo a decir, el hecho de que hay una manifestación de dones, yo le puedo decir así, y si es un don activo, yo le podría decir: no diga usted que es del diablo, porque dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni venidero. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos un mover de dones. Mejor ore y discierne espiritualmente a nuestro apóstol. Pero decir en ese lugar no es Dios, entonces ¿quién podría ser? Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos, aún eso que usted a veces se pone en YouTube o en Internet o en enlace, en aquellos canales que se dicen cristianos, usted lo está viendo y dice: ay, eso no, como que si no, esto es del diablo, cuidado. Ni ponga a alguien, hermano, sí, que no es cristiano, a verlos, porque van a decir: eso es una farsa, eso ya no está haciendo que ellos tengan condenación para su vida. Mejor hábleles la palabra o regálenles una Biblia. Es que no saben leer, pues regálenselas en audio, que la escuchen, ¿verdad, hermano? O regálenles esos videos del Nuevo Testamento, todos completos, que están bien, ¿verdad? Están muy adheridos a lo que es la palabra de Dios. Ok. Yo quiero que usted vea esa realidad. En 1948, hermanos, sí, ya nosotros teníamos todo lo que era la doctrina de la imposición de las manos, ¿sí? Y principalmente un auge mayor en todo lo que eran los dones del Espíritu Santo. Ahora, todo esto trajo, hermanos, sí, a la iglesia a entender que Dios quería llevarlos a una visitación mayor, ¿sí? Fue renovado todo lo que fueron los ministerios, pero también empezó a haber muchos excesos, ¿verdad, hermanos? Entonces, yo quiero que usted vea que los dones del Espíritu Santo son para la iglesia. Ahora, fíjese bien, regresando ahí en 1 Corintios. No se preocupe si no terminamos hoy, esto no es para terminarse en un día, ¿sí? Mucho menos en una hora. Dice la Escritura. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es, ¿el qué? El mismo. Verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Ya se dieron cuenta? Quiero que vaya usted a Efesios 4. Y ahí están los ministerios. Efesios 4.
¿Ya llegó, iglesia? Vamos a leer desde el verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, subraya usted, don de Cristo, a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, ¿sí, hermanos? Dio dones ¿a quiénes? A los hombres, ¿verdad, hermano? Dio dones a los hombres, ¿sí? Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque muchas veces, hermanos, sí, nosotros no estamos teniendo en cuenta esta realidad en Cristo, y es necesario que nosotros podamos considerar estos dones, ¿verdad? Del Hijo. Y dice ahí, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo. ¿Para qué? Fíjense bien cómo dice ahí, llenarlo todo, ¿sí? Para llenarlo todo, para que Él fuese realmente lo esencial y lo que se requería en toda área. Dice, y Él mismo constituyó a unos, ¿qué dice ahí? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Cuando dice dones, los dones que dio a los hombres, ese vocablo griego es el vocablo domata, así como suena, que quiere decir vestirse. Mire, es como cuando usted se pone una ropa que le queda bien, ¿sí, hermanos? Eso está en relación a esa palabra domata, ¿sí? A hacer el vestido, a poseer usted una vestidura especial de parte de Dios. Entonces yo quiero que usted note que esos dones no son para todos. Perdón, hermanos. En estos dones se ve excluida a la mujer. Hermano, pero nosotros escuchamos en el enlace que hay apóstolas. Pero la Biblia no dice que haya apóstoles. Eso dice. Pero escuchamos que hay pastoras. Eso es lo que se ha hecho por tradición. Porque ¿qué es la esposa del pastor? Entonces, ¿qué es? Pero la Biblia no dice así. Perdón. ¿Que puede estar funcionando en una unción pastoral? Sí. ¿Por qué? Porque está en su misión, bajo autoridad. Esa es otra historia. ¿Sí? Porque ahora con todo lo que se ha hecho, usted ve que una mujer que está detrás de un púlpito se divorció porque Dios le dijo. Y usted ve que una mujer está detrás del púlpito y dice, yo soy, porque nada más habla la Biblia de pastoras. Yo digo, Señor, qué ignorancia hay. ¿Y cómo las escuchan, hermanos? Hay hermanos que hasta suben ahí en sus estados de WhatsApp todos. ¿Y cómo sabe, hermano? Porque pues a veces van mis estados, o subo yo mis mensajes ahí. ¿Sí? Yo digo, ¿cómo es posible que los hermanos suban esto? ¿Cuánta carencia hay de la verdad de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Dónde Dios le va a decir a una mujer que se divorcie de su marido? Porque le es esto a su... ¿Qué cree eso? ¿Por qué o qué? Porque así como yo no estoy. Ese varón que Dios me dio me estorba. Pues invítelo a Acapulco, hermano. Llévese para el revolcadero. Y dígale, Señor, ahí te va. Y que el Señor haga en usted lo que tenga que hacer. Pero que usted ande diciendo que Dios le dijo, o que una mujer ande diciendo que Dios le dijo que su esposo le dé estorbo para nacer, pues tenía que divorciar.
mío, esa relación. Vean cómo siguen las personas que se dicen cristianas, están seducidos por cosas que no son de la palabra de Dios. Una mujer puede funcionar en la función pastoral, sí, cuando está en su misión, está bajo autoridad. ¿Sí? Ahí puede funcionar. Puede tener el don de profecía, y ahorita lo vamos a ver, cómo es otra función dentro del cuerpo. Pero lo que es un ministerio de profeta, escuchen, un ministerio de profeta, un don de profeta, solamente yace en el varón. Pero en la Biblia hay profetas, claro, hermanos. Sí. ¿Ustedes han escuchado hablar de Kathryn Kuhlman? ¿Sí? Una mujer que fue muy usada por Dios. ¿Se han oído hablar de ella? ¿Sabe qué dijo ella? Yo estoy aquí porque el Señor no encontró a alguien disponible. Y a veces los hombres quieren estar, hermano, detrás del televisor, y la mujer es la que está orando. Entonces no se quejen. Porque la función sacerdotal recae sobre la cabeza de la casa. Y si usted no está cumpliendo con su papel sacerdotal, usted va a tenerle que dar cuentas a Dios por toda la indiferencia y apatía que tiene al llamado que Dios le hizo en su hogar. O sea que en Cristo nosotros no podemos estar jugando a la iglesita. Si Dios nos llamó como sacerdotes, tenemos que tener la función de levantarnos como sacerdotes de la casa a la primera hora de la mañana y levantar el sacrificio. ¿Qué es ese sacrificio, hermano? Pues para empezar, hermano, quitarse las cobijas, ¿sí? Y levantarse temprano y levantar las manos. De alaba. Establece tu reino. Señor, bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos. Señor, haz tu obra en este tiempo. Adorarlo, exaltarlo, levantar alabanza, levantar la adoración, hermanos. Esa es la función principal del sacerdote en la casa. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor te llame. ¿Ya no crees que nada más es los domingos venir a la iglesia y toda la semana tener una vida disipada o viendo Chabelo? Es el que ya no sale, ¿verdad? Pero bueno, o viendo alguna serie, ¿verdad? O viendo, ¿cuál? La Rosa de Guadalupe. O sea, nosotros tenemos que tener tiempo para Dios. ¿Sí, hermanos? Nosotros tenemos que tener una vida en Cristo. Nosotros tenemos que dar ese tiempo para Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos, ¿sí? El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro son ministerios dados ¿a quiénes? A los hombres. ¿Sí? Ahora, la mujer puede estar funcionando en cualquiera de estas funciones. Claro que sí. ¿Cuando está en qué? En sumisión y bajo autoridad. ¿Sí, hermanos? Cuando tiene el respaldo de un ministerio. Hace mucho tiempo, una mujer estaba en su misión y un pastor le delegó la autoridad de que usted puede ser responsable de esto. Y empezó a sentirse la hermana, ¿verdad? Que Dios la usaba. Es uno de los precipicios más fuertes que puede enfrentarse un cristiano que empieza a ser usado en dones. Empezó a sentir que Dios la usaba, se rebeló contra el pastor, se llevó a la mitad de la iglesia. Eso no es de Dios. En ella está operando un espíritu de Jezabel. Y le truena los dedos a la iglesia y la iglesia se mueve. Y le da dos palabras y la iglesia mueve. No, eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Si nosotros queremos vivir la unción, queremos vivir la vida de Cristo, ¿sabe por qué está ocurriendo todo esto ahora, hermanos? Sí, que la iglesia no anhela, no desea los dones, vive una vida no natural, ¿sí? Por decirlo así, hasta cierto punto religiosa, porque usted no anhela lo de Dios, la vida que Dios le quiere brindar.
Usted se acomoda nada más a los tiempos, a los momentos. Y gastamos mucho tiempo en otras áreas, pero es necesario que nosotros entendamos la voluntad y la visión de Dios. En Efesios 4 habla de 5 ministerios, o 5 ministerios, sí. Y esos 5 ministerios son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. La palabra griega es domata, que habla de una investidura, de una vestimenta, de algo que porta en él. ¿Sí, hermanos? Y, hermano, ¿quién le dio el atuendo o quién vistió a los sacerdotes? Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber que ese atuendo compete a Dios y a nuestra búsqueda, a nuestra consagración. Ahora, eso no quiere decir que aquí no haya hombres que puedan caminar en esa misión, en ese propósito. ¿Sí? Pero realmente lo anhelan. Porque hay muchos que anhelan el púlpito para ser vistos, ¿verdad? Para ordenar, para mandar y agarrar el látigo y decirles, caminen. Para eso no es. Dios tiene para nuestras vidas el tener primero la cruz para que el Señor sea glorificado en el lugar. Entonces es muy diferente la vida del creyente, ¿sí, hermano? Entonces, yo quiero que usted vea esa realidad. Y regrese usted ahí a Corintios, por favor. Corintios, capítulo 12. Pero, Primera de Corintios 12. Dice la Escritura, verso 6. Y hay diversidad de operaciones. ¿Sí, hermanos? ¿Ya se dio cuenta ahí lo que dice? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Vaya usted a Romanos 12. Aquí está el Padre operando en su pueblo, en sus hijos. ¿Sí? Digo pues, verso 3, digo pues por la gracia que me ha sido dado a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de estar, que el que debe de tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense bien, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, teniendo pues diversidad de dones. Note usted la palabra ahí, dones, ¿sí? Dice, según la gracia que nos es dada, si profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Ya se dio cuenta que ahí los dones del Padre es profecía? ¿Sí? Hay otro nivel de profecía, ¿ya se dio cuenta? Y dice ahí, si ministerio, úsese en ministrar, o el de enseñanza, en la enseñanza, el de exhortación, en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside, con diligencia, el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. Estos dones, hermano, que repartió Dios a cada uno, usted ya los trae. Usted nace con ellos. Eso es la gracia de Dios en su vida, ¿verdad? Usted ve a un niño y dice, este niño tiene gracia, ¿verdad? ¿Sí o no? Este niño no tiene mucha gracia. Pero usted ve a un niño y dice, este niño tiene gracia. Y usted va viendo que en su desarrollo ese niño es bueno para enseñar, ¿a poco no? Le explica a los más pequeños y dicen, ay, no, vete con tu maestro. No, eso no puede ser para enseñanza. Hay quienes exhortan. Se ha confundido mucho la exhortación en el regaño, ¿verdad? Y ahora, hijo del diablo, párate de ese lugar, porque si no, eso no es exhortar. Exhortar es animar. Si vamos, Señor, párale. Échale ganas. No es decir, yo voy a estar orando por usted. No. Hermano, vamos a ver.
levántese, camine, Dios levanta. Dios tiene propósitos para su vida. El Señor ya pagó su sangre. El Señor ya pagó la restauración de su matrimonio. Estamos exhortando en la base de lo que Dios ya hizo por ellos. Porque nosotros no podemos hacer nada con nadie. Si Dios nos pone, Dios obra en nuestras vidas, entonces que nosotros hacemos algo. Porque si fuera por usted, hermano, realmente, usted no le daba a nadie nada, un vaso de agua. Pero Dios pone a que vea como nace. Porque hay que notar que la naturaleza del hombre, hermano, es inclinada al mal. Entonces es egoísta, es orgullosa, piensan solamente en quiénes. Entonces es eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir, yo voy a hacer esto, Dios mío? Dios no ha dispuesto nuestras vidas. Yo me asombro cuando aquellos hermanos dicen, vamos a estar orando por usted todo el tiempo, hermano, toda la vida, gloria al Señor. ¿Verdad? Y no oran ni por ellos. ¿Cómo podrán orar por los demás? Entonces, nosotros tenemos que tener un peso de habilidad, ¿verdad? Usted nunca diga, voy a orar cuando no está orando. Mejor si le dicen, oye, nosotros vamos a orar, y en ese mismo momento oren. Pero ya no diga más, ay, voy a estar orando por usted toda la vida. Al infinito y más allá, no, usted no está jugando. Esto es una cosa seria. Esto es una realidad. Mejor en ese momento, Padre, en nombre de Jesús. ¿Sí? Mejor diga, vamos a meter a un grupo de intercesión. Y en las peticiones de la iglesia. Ah, ya es diferente. Y usted le da las 12 de la noche y dice, ay, es que tenía que orar por ese hermano. Padre, ayúdame. No me dejes. Eso no es orar. Pero pues a veces usted se ha moldado a una tendencia religiosa. Una tendencia religiosa, y eso realmente no es correcto. Estos dones de Romanos 12, usted nació con ellos. Hay quienes les gusta dar, ¿no? ¿Usted ha visto a esos niños chiquitos que le dan la bolsa de chetos y a todos les están diciendo que si quieren? ¿Ya ha visto a esos niños chiquitos que le dan la bolsa de chetos y se la guardan? ¿La va sacando una por una? ¿Sí o no? Ellos ya nacieron con eso de dar. ¿Sí, hermanos? ¿Ha visto a esos niños pequeñitos que les dicen a todos sus familiares, ahora vamos a correr para acá, y ahí van todos detrás de ellos? ¿No? Nació así como con una fase de liderazgo, pero es a los que más se ven. Empieza a sacarle el propósito. Por eso es que nosotros tenemos que entender. ¿Sí se entiende, hermano? ¿Sí? Entonces nosotros estamos entendiendo que hay dones del Espíritu. Que hay dones o ministerios que el Señor Jesucristo ganó para los hombres. Y hay operación de dones que el Señor trajo ya en su vida, que usted tiene. Eso de que usted es muy buena para aprenderse las cosas, no crea que heredó al papá o a la mamá. ¿Qué pasó, hermano? Si usted no se hubiera visto en mis tiempos de escuela, no, es algo que Dios pone. Me sorprende, ¿verdad? Porque yo veo así hombres que Dios le da la gracia para aprender el segundo, aprender idiomas, y eso solamente les puede hacer. Eso porque Dios te quiere usar con un propósito específico. Dios te quiere llevar a entender y desarrollar cómo ayuda al lado del ministerio. Fíjense bien lo que dice 1 Corintios 12. Vamos a ir. Del verso 28. Vamos ahí, vamos a leer desde verso 25. Que para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos, ¿por qué? Por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Ya unos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿qué dice ahí?
Apóstoles. ¿Por qué apóstoles? Porque son los que están poniendo el fundamento, los que están haciendo la cimentación en la vida del creyente. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo. ¿Sí? Luego, profetas. ¿Sí, hermanos? Luego, los terceros, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Ahora, fíjese bien. A veces cuando usted ve ahí, dice, es que ahí están los que administran. Piensan que son los que llevan tesorería. No está hablando de eso. ¿Sí? Sino de administrar realmente los misterios de Dios. Los ministerios. Ministros. Desarrollando, ¿sí? Con propósito. Los esclavos de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea que ahí están los tres niveles de dones que usted acaba de leer dentro de la iglesia. ¿Están los ministerios? ¿Sí o no? ¿Están los dones del Espíritu? ¿Están los dones del Padre? ¿Sí lo está viendo ahí en función? ¿Dentro de la iglesia? ¿Sí? Ok. Ahí sí. Fíjese. Vamos a poner un poquito más de énfasis en todo esto. Parte. Por favor. Fíjense bien, hermanos. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que tener así, en una visión, en un propósito. ¿Sí? O sea, cuando hay un ministerio, normalmente el Señor puede traer a su lado, no precisamente porque sea mi esposa, no. Yo quiero que usted lo entienda así, porque el ministerio pues, puede estar en apoyo. Pero lo que nosotros debemos de entender es que en la iglesia sí puede haber un ministerio. Está un pastor, ¿sí? Y Dios le pone la ayuda y lo deja. No vamos a hablar de eso, pero Dios le pone, sí, a su lado tal vez un don del Espíritu. ¿Sí, hermanos? Ese don del Espíritu puede ser profecía, ¿sí? Puede ser fe, puede ser sanidades, puede ser interpretación de lenguas, puede ser, ¿qué más? ¿Ya se les olvidaron todos? Género de lenguas, santidad, milagros, ok, le pone eso. Pero el ministerio, hermano, dentro de la iglesia no puede caminar así porque sí. ¿Sí, hermanos? Vengan. No, porque estoy ayer, hermanos, es que no va a hablar, sí, siéntate. Sí. Ven, de este lado. Y también pone a su lado una ayuda. ¿Sí, hermanos? Esa ayuda es un talento nato que tiene en él. Sí, se explica, hermano. Esa ayuda puede ser un líder, alguien que enseña, alguien que da. ¿Sí, hermanos? Alguien que puede tener incluso profecía, alguien que exhorta. ¿Sí, hermanos? Ahora, la exhortación puede ser para el ministerio, sí, también podría ser, pero también es para todo el pueblo. Dice que todos somos unos. Entonces, ahora quiero que usted vaya allá a primera de Pedro. Quiero que vaya usted a la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, versículo 4. Capítulo 4, versículo 10. ¿Ya llegó, hermanos? ¿Sí? Ok. Fíjense bien. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme, note usted la palabra multiforme, gracia de Dios. Todos nosotros tenemos dones, ¿sí, hermano? Sin excepción. Y a veces usted tiene un don y ¿sabe qué hace? Está sentado. A veces usted tiene un llamado y ¿sabe qué hace? Está jugando fútbol. A veces usted tiene, ¿verdad?, un propósito específico en Cristo y ¿sabe qué está haciendo? Jugando Xbox. Curioso, ¿no? Porque el enemigo te ha muerto a tal grado, a tal nivel, que te está haciendo perder el tiempo con Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la iglesia, todos, sin excepción, somos importantes. Sin excepción, hasta el más pequeño, porque aquellos niños que suben a su clase están siendo formados con un corazón maravilloso. Y se les está sembrando la fe, y se les está sembrando la palabra, y se les está dando la vida de Dios.
Ahora, muchas veces nosotros, hermanos, sí, es tal la situación que hemos vivido que nos hemos abordado simplemente a una vida religiosa y no nos involucramos más en las tareas de Dios por miles de pretextos que nosotros podemos tener, por muchos pretextos. Pero lo que sí es una realidad es que el enemigo te ha puesto vendas para que tú no veas lo que Dios tiene. Y tu carne fluye en desesperación, en desánimo, en lucha, en contienda, en desacuerdo, porque aún no has podido ver todo lo que Dios tiene para ti. No llores, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos todos los dones, sin excepción alguna, todos, hasta el recién nacido, bueno, el recién, tiene un don, que el Señor ya se lo puso. Amén. ¿Usted ha visto aquellos líderes que andan haciendo de las suyas en los pies? ¿Verdad? Dios a todos les dio dones porque todos en sí son creación de Dios. Nada más que el enemigo esa parte por la rebelión que se hizo en Génesis. Por eso es que nacen ustedes con muchos talentos. Toda la humanidad tiene talentos. ¿Sabe dónde están los más grandes talentos? ¿Dónde? Están enterrados en los panteones. Nunca conoció. Nunca se quisieron someter a la verdad de Dios. Hoy el Espíritu de Dios te hace un llamado a caminar con Él, a vivir en su presencia, a anhelar de su Espíritu. Estar consciente que esté entre nosotros. Porque a veces nosotros estamos en la iglesia y pareciera que Dios no está aquí. Venimos tan cargados, tan ensimismados en nuestros razonamientos y en las circunstancias. Y no hemos entendido que Dios tiene el control de todas las cosas y en todas las cosas que operan. Mateo 6, ustedes se miran las aves, miran las flores, haciéndote entender que tú eres más importante que las aves. Y tú siempre estás apagado de mañana. ¿Qué voy a hacer? Te desesperas, se te cae el cabello, ¿verdad? A montones, hermano. Siempre estás estresado. Siempre estás en tu alma. Porque no sabes esperar de Dios. Debes de aprender a esperar. Dios te puso un talento. ¿Tú sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el talento? Hermanos, que a mí Dios me ama. Pues deja que Dios empiece a hablarnos. Sentado detrás de un televisor nunca vas a descubrir lo que Dios. Mucho menos detrás de la Dios. Sabiendo de lugar que muertos que están estas diarios. Estando afanado por la vida. Tienes que mirarte con el Señor. Mire, todos tienen una fiebre de ser apóstoles, de estar gritando como ahí lo hacen en la tele. Están hablando y dicen así dice el Señor, están muy aventados. ¿Verdad? Pero dice, ¿cuántas palabras nos hace? ¿Cuántas palabras nos hace? Yo a veces digo, ¿realmente amas a Dios?
Yo he visto muchos líderes, cuando se disciplinan y salen toda la carne. La pregunta es, ¿qué haces a Dios? Porque no quieres dejar de ser esto. La vida debe de tener una vida de Dios, una vida en su presencia, una vida en su gloria. Dios te llama al compromiso. Dios te llama a la consagración. Dios te llama a la santificación de tu vida. Dios te llama a negarte a ti mismo, a tomar la cruz día a día y a caminar con Él. La vida de un misionero, la vida de un pastor, bíblicamente no es fácil. Si quiere usted vivir en las emociones, juegue ahí en su casa. Recuerde el público de por último su vida. Póngase de pie. Dile, Señor, aquí estoy. La iglesia de Cristo no es un pueblo. Hay una cabeza, hay una autoridad que es que camine la bendición. Señor, ore usted a Dios ahí, personalmente. Usted sabe sus debilidades. Usted sabe lo que ha dejado de hacer. Usted sabe lo que ha dicho Dios para usted y lo que usted ha dejado de hacer por sus emociones, por sus sentimientos, por su humanidad. No culpe a nadie. Antes bien pídale perdón a Dios. No culpe a su papá, no culpe a su mamá, no culpe a su esposo, no culpe a su mujer. Reconozca que es usted el que no ha querido ir adelante. Y deje de poner pretextos. Comprométase con el Señor en este tiempo. Comprométase con Él. Gracias, Jesús. Excelente. Respira. Respira. Tú no caes. Gracias, Jesús. Está orando a Dios y aquí está mi corazón. Quiero decirle perdóname, reconozco que he pasado tiempo perdido en el televisor, en las cosas, los afanes de esta vida. Perdóname, Señor, porque he dedicado más las cosas a situaciones emocionales y sentimentales. Me he olvidado de mi responsabilidad contigo. Pero, Señor, perdona mi vida. Porque eres tú lo primero que debo pensar. Lo primero en buscar. Lo primero en todos. Señor, yo me cubro con tu sangre. Que me limpia de pecado. Yo renuevo mis votos delante de ti. Heme aquí, Señor. Si tú me llamaste a la composición, si tú me llamaste a la alabanza, dedicaré mi vida a buscarte en santidad, en consagración. Leeré tu palabra, porque escrito está: músicos y peñadores encontrarán en ti todas las fuentes.
Señor, dedicaré mi vida, Señor, a la intercesión. Si el Señor te llamó a la intercesión, dile, aquí está mi vida, Señor. Memorizaré tus versículos. Aprenderé tu palabra. Perdóname. Si el Señor le llamó a la enseñanza, si usted ni siquiera ha leído la Biblia en este año, que le perdones. Porque el año se termina, yo ni siquiera he terminado Mateo. Si el Señor lo trajo a este lugar para hacer ayuda, usted está sentado. Pierde. El Señor. El Señor lo llamó hacia un discípulo. Siéntese en las enseñanzas. Crezca. Crezca en su vida cristiana. Y viva su vida. Sea luz, sea testimonio. Diga al Señor, no me voy a involucrar en las cuestiones de este mundo. Seré aquel soldado, consciente de que me has llamado, Señor, y no me envolveré en las cuestiones de este mundo. Caminaré para ti, viviré para ti. No daré mi vida a nadie más, Señor. Solo a ti, Jesús. Usted hable con el Señor porque Dios sabe. Y usted sabe lo que Dios le ha puesto en su corazón. Ese anhelo que usted tenía de tiempo atrás. Cuando usted lo conoció, que le decía, Señor, yo te voy a alabar, yo te voy a cantar. Señor, iré hasta la siguiente montaña. No importa el lugar, te serviré. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Gracias por hacerme entender. Gracias, Señor, por llevarme a mamá. Porque Dios no lo llamó a ser alguien más. Dios lo llamó a colaborar. Padre, gracias te damos. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos. Aquí está cada uno de ellos. Señor, y ellos han orado a ti. Padre, yo intercedo y dales conforme a la petición de su corazón. Al que llamado, llamado. Al que discipulado, discipulado. Al que carisma, carisma. Venga el mover de tus dones y el despertar en ellos. Para que ellos puedan ser, Padre Señor, esa congregación que tú llamas. Señor, que nos podamos ensamblar en tu presencia. Que podamos correr juntos, que podamos estar de acuerdo en el camino, Señor. Que podamos ser, Padre Señor, esa iglesia que tú formaste, con orden, con visión, con propósito, en tu temor, en tus palabras, en tu sentir. Da ojos, Señor, para que veamos. Da oídos, Señor, que estén conscientes a tu voz. Y da un corazón para ti, para estar en todo momento. Y no permitas, Señor, que el enemigo gane ventaja. Haz tu obra. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por cada hogar y por cada familia. Bendito eres. Te adoramos.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de